Esta historia me la envió una seguidora que prefiere mantener su nombre en el anonimato, pero me dio permiso de compartir su escalofriante experiencia. Ella trabajó como maestra en una escuela rural y lo que vivió allí la dejó marcada para siempre. Si tienes una historia similar que te gustaría compartir, no dudes en enviármela a través del correo del canal o dejar un comentario. Siempre leo cada uno de sus relatos. Ahora acompáñame a esta escuela donde el silencio no es siempre lo que parece. Mi nombre es Ana, o bueno, así me llamaré para esta historia. Siempre soñé con ser maestra, con llenar de luz las mentes de los niños y ser parte de su crecimiento. Cuando me gradué de la universidad, mis expectativas eran altas, pero la realidad laboral de la ciudad era aplastante. Pasaron meses de buscar trabajo sin éxito, hasta que una tarde, navegando en un portal de empleo, vi una oferta que me llamó la atención. Era para una escuela primaria en un pueblo remoto, tan pequeño que apenas aparecía en los mapas. La oferta era modesta, pero la idea de tener mi propia aula, mis propios alumnos, en un lugar donde realmente pudiera hacer una diferencia, me pareció un regalo del cielo. Era la escuela primaria El Olvido. El viaje hasta el pueblo fue largo, serpenteando por caminos de tierra rodeados de densos bosques. El aire se volvía más fresco y el silencio más profundo a medida que me adentraba en ese rincón olvidado del mundo. El pueblo en sí era encantador, con casas de madera pintadas de colores pastel y un ritmo de vida pausado, como si el tiempo corriera más lento allí. Pero cuando vi la escuela sentí un escalofrío. Era un edificio antiguo, de ladrillo rojo oscuro, con ventanas altas y estrechas que parecían ojos vacíos. Se alzaba al final del pueblo, casi tocando el inicio del bosque, rodeada por un patio de tierra con un columpio oxidado y un tobogán cuya pintura se había desprendido con el tiempo. Había algo en su silueta, en la forma en que el sol de la tarde se proyectaba sobre ella, que me hizo sentir una punzada de inquietud. Pero lo atribuí al cansancio del viaje y a la emoción de lo desconocido. Los primeros días fueron mágicos. Mis alumnos eran solo 12 niños de diferentes edades, todos en una misma aula. Eran curiosos, brillantes y estaban ansiosos por aprender. Me instalé en una pequeña casa justo al lado de la escuela, que la junta del pueblo había dispuesto para mí. La casa era sencilla, pero acogedora, con un pequeño jardín y la vista directa a las ventanas de la escuela. Me sentía parte de algo importante, un engranaje vital en esa pequeña comunidad. Sin embargo, a medida que los días se convirtieron en semanas, empecé a notar cosas extrañas. Al principio, eran pequeñas anomalías que fácilmente podía descartar. Un leve crujido en el piso de arriba cuando la escuela estaba completamente vacía, el sonido de una puerta que se cerraba con suavidad sin que hubiera nadie en el pasillo, un cambio repentino en la temperatura de mi aula. Yo siempre había sido una persona racional, así que me decía a mí misma que eran los ruidos de un edificio viejo o el viento colándose por alguna rendija. Una tarde, me quedé hasta tarde corrigiendo trabajos. La oscuridad había caído y la escuela, usualmente ruidosa y llena de vida, estaba envuelta en un silencio pesado. De repente, oí una melodía suave, como si alguien estuviera tarareando una canción de cuna. Parecía venir del aula de música, que estaba en el piso de arriba, al final del pasillo. Mi corazón dio un brinco. Sabía que no había nadie más en el edificio. Me armé de valor y subí las escaleras. Mi linterna del móvil temblaba ligeramente en mi mano. El sonido se detuvo justo cuando llegué al rellano. El pasillo estaba en penumbra, las sombras danzando a mi alrededor. Llamé. «¿Hola? ¿Hay alguien aquí?» Solo el eco de mi voz me respondió. Revisé el aula de música, los baños, la biblioteca. Todo estaba desierto. Aquella noche dormí con la luz encendida. Los niños también empezaron a decir cosas. Un día, mientras dibujaban, uno de mis alumnos más pequeños, un niño llamado Mateo, me entregó un dibujo. Era la escuela, y en una de las ventanas del segundo piso se veía la figura de una mujer alta, con un vestido largo y el cabello recogido. «¿Quién es ella, Mateo?», le pregunté, intentando sonar casual. Él me miró con sus grandes ojos inocentes y dijo: «Es la maestra vieja. Siempre nos mira desde arriba». Mi sangre se heló. Yo era la única maestra en la escuela. Le pregunté si la había visto antes, y él asintió. «A veces nos canta, pero cuando subimos, ya no está». Otros niños confirmaron su historia. Hablaban de la maestra o la mujer del piso de arriba, con una naturalidad que me aterraba. Intenté mantener la calma. Quizás era una leyenda local que los niños se pasaban entre ellos, una broma elaborada.
pero los detalles coincidían demasiado. La melodía, la sensación de ser observada. Una semana después, durante el recreo, noté que la puerta del antiguo despacho del director, que llevaba años cerrado con llave, estaba ligeramente abierta. La escuela, el olvido, había sido construida en los años 30 y había tenido varios directores y maestros a lo largo de su historia, pero ese despacho no se usaba desde hacía décadas. Siempre me había dicho a mí misma que un día encontraría la llave y lo exploraría, pero nunca lo había hecho. Ahora estaba abierto. La curiosidad y el miedo se mezclaron en mi interior. Los niños estaban jugando en el patio. Me acerqué con cautela y empujé la puerta. El interior era oscuro y polvoriento. El aire estaba viciado y olía a papel viejo y moho. Había un escritorio de madera maciza cubierto de polvo, estanterías repletas de libros empolvados y algunos muebles rotos. En una de las estanterías, entre libros de texto antiguos, descubrí un álbum de fotos. Era pesado, de cuero oscuro, y sus páginas estaban amarillentas. Mientras lo hojeaba, encontré fotos de generaciones de alumnos y maestros. Reconocí el edificio, los patios. Entonces la vi en una foto de grupo de la década de los 50, en la parte de atrás, parada junto a un grupo de maestros sonrientes, había una mujer. Era alta, con un vestido largo y el cabello recogido en un moño estricto. Su rostro, aunque en blanco y negro y ligeramente borroso, reflejaba una seriedad, una severidad que destacaba entre las sonrisas de los demás. Llevaba unas gafas de montura fina y miraba directamente a la cámara con una expresión inmutable. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Era la mujer del dibujo de Mateo, la maestra vieja. Cerré el álbum de golpe. El silencio del despacho parecía haberse vuelto más denso, casi opresivo. Mis ojos se posaron en una pequeña caja de madera que había estado oculta detrás de unos libros en el escritorio. La abrí con manos temblorosas. Dentro había un puñado de cartas antiguas, atadas con una cinta descolorida y un pequeño medallón de plata. Las cartas eran de la misma mujer de la foto, una maestra llamada Elena Petrovich. Hablaban de su devoción a la escuela, de su frustración con algunos alumnos, de su soledad. La última carta era diferente, estaba escrita con una caligrafía temblorosa y hablaba de una acusación injusta, de una pérdida terrible, de cómo la gente del pueblo le había dado la espalda. Me han quitado todo, decía la carta, mi honor, mi propósito, y me han dejado aquí, en el olvido, en la escuela que tanto amé, para morir sola. Nunca me iré, ellos pagarán. La carta no especificaba de qué la habían acusado ni qué había perdido, solo el profundo dolor y la amargura. La fecha de la carta era de un año antes de que el despacho fuera clausurado, y la maestra Elena Petrovich, según los registros que había consultado en el pueblo, había desaparecido poco después, o al menos eso decían los más viejos. Nunca se encontró su cuerpo. Los rumores decían que se había suicidado en la escuela, que su espíritu seguía atado a ella. Desde ese día, ya no era solo el sonido de los crujidos, era el olor a lavanda y naftalina que a veces invadía mi aula cuando yo era la única presente. Era el reflejo fugaz de una silueta alta en el cristal de la ventana, desvaneciéndose antes de que pudiera enfocarme. Era el susurro de mi nombre en un tono monótono y frío cuando estaba en el patio en la oscuridad de la noche, justo antes de entrar a mi casa. Los niños seguían hablando de la maestra vieja, pero ahora sus historias eran más específicas. Dice que no debemos hacer ruido en el pasillo de arriba, me dijo una niña un día, con los ojos muy abiertos. Dice que los niños de ahora son ruidosos y no respetan el silencio. Otra tarde, Mateo se acercó a mí y con una voz extrañamente madura para su edad, me dijo, ella dice que esta es su escuela, que siempre ha sido su escuela. Mi miedo se transformó en una mezcla de temor y fascinación. Quería saber más, entender qué quería Elena Petrovich. Una noche, incapaz de conciliar el sueño, me levanté y fui a la escuela. Abrí la puerta de mi aula y me senté en mi escritorio, en la oscuridad, esperando. El edificio estaba en completo silencio. La luna llena iluminaba tenuemente el aula a través de las ventanas. El aire se volvió gélido de repente y un escalofrío me recorrió el cuerpo. Entonces lo oí, un roce suave como si alguien arrastrara los dedos por la pared del pasillo, acercándose a mi puerta. Mi respiración se aceleró. El roce se detuvo justo delante de mi puerta. No hubo golpes, no hubo voces, solo un silencio absoluto más pesado y denso que cualquier silencio que hubiera experimentado antes. Pude sentir una presencia fría y abrumadora justo al otro lado de la madera. Pude sentir sus ojos fijos en mí.
aunque no hubiera ojos físicos. Era la maestra Elena Petrovich y estaba allí. Una voz, no en mis oídos, sino directamente en mi mente, resonó con una claridad espeluznante. Ellos me quitaron todo, me dejaron en el olvido, pero esta es mi escuela, siempre lo ha sido. No era una voz agresiva ni furiosa, sino llena de una melancolía profunda, una tristeza tan inmensa que casi podía sentir el peso de su dolor, y junto con esa tristeza, una posesividad que me erizó el vello. No me quería fuera, pero tampoco quería compartir, solo quería que se reconociera su permanencia, su dominio. Levanté la vista hacia la puerta, que seguía cerrada. Sabía que si la abría, no encontraría nada tangible, pero la sensación de su presencia era innegable, palpable. El frío en el aula se intensificó, y el olor a lavanda y naftalina se hizo abrumador. Me quedé allí, sentada en mi escritorio, sin moverme, sin respirar, hasta que, tan repentinamente como había llegado, la sensación de su presencia se desvaneció, el frío comenzó a retirarse y el olor se disipó lentamente. Al día siguiente, mis alumnos no mencionaron a la maestra vieja, no hubo dibujos extraños, ni frases inquietantes, pero la escuela se sentía diferente. La oscuridad no era solo la ausencia de luz, era la presencia de algo que observaba desde las sombras. Las viejas leyendas del pueblo ya no eran solo historias, eran ecos de una verdad innegable. Comprendí entonces que Elena Petrovich no era un fantasma que buscaba venganza activa, sino una guardiana solitaria, una alma atormentada que se aferraba a lo único que le quedaba, su escuela. Su pago no era violencia, sino el recordatorio constante de su presencia, el eco de su dolor que se negaba a ser olvidado. Ella no quería irse, nunca se iría. Completé el año escolar. Me aferré a la rutina, a la risa de los niños durante el día, intentando ignorar la pesadez que se asentaba en la escuela al anochecer. Me fui al final del curso, alegando razones familiares. No pude decir la verdad. ¿Quién me habría creído? A veces, en las noches tranquilas en mi nuevo apartamento en la ciudad, cuando el viento susurra entre los edificios, me parece escuchar la suave melodía de una canción de cuna. Y sé que, en algún rincón de mi mente, la maestra Elena Petrovich sigue mirando, siempre, desde las ventanas altas y estrechas de la escuela primaria, el olvido, esperando. Y así concluye el inquietante relato de Ana en la escuela primaria, El olvido, una historia que nos recuerda que algunos lugares guardan más que recuerdos entre sus paredes. ¿Qué crees que fue lo que la maestra Elena Petrovich perdió, aquello por lo que se aferra tanto a ese lugar? Déjame tu opinión en los comentarios. Me encanta leer sus teorías y experiencias. Las luces del pasillo parpadean, la tiza rechina en la pizarra y un escalofrío recorre la espina dorsal. ¿Estás seguro de que tu antiguo colegio era solo un lugar de aprendizaje? Esta noche la educación toma un giro oscuro. Prepárense, porque nos adentramos en esos rincones olvidados de la mente donde la figura del maestro y la atmósfera escolar se transforman en pesadilla y las lecciones aprendidas son de puro terror. Si estas historias te atrapan, te invitamos a dejarnos un comentario con tus propias experiencias y, por supuesto, a unirte a nuestra comunidad para más encuentros con lo inexplicable. Ahora, apaguemos las luces y abramos el libro de la primera historia. Cuando levanté la vista hacia el espejo del aula, no estaba reflejando lo que tenía detrás. En lugar de la pizarra y los pupitres vacíos, vi un pasillo oscuro, iluminado solo por una pequeña luz rojiza que parpadeaba. Y al final de ese pasillo se movía una sombra que no era humana. Amigos del canal, bienvenidos una vez más a este espacio de relatos en la oscuridad. Hoy nos sumergiremos en un escenario que, a primera vista, evoca inocencia y aprendizaje, pero que a menudo oculta historias escalofriantes. Las escuelas, esos lugares donde pasamos gran parte de nuestra infancia y adolescencia y donde muchos maestros dedican sus vidas, son también contenedores de innumerables recuerdos, energías residuales y, a veces, de presencias que se niegan a abandonar sus antiguos salones. Las aulas silenciosas después del horario, los pasillos vacíos, los patios solitarios, todos son testigos mudos de eventos que escapan a nuestra comprensión. Esta noche exploraremos experiencias enviadas por aquellos que se han adentrado en estos santuarios del saber, solo para descubrir que no estaban tan solos como pensaban.
Y si alguna vez viviste algo extraño en tu escuela, ya sea como estudiante, maestro o personal, te animo a que compartas tu historia en los comentarios. Siempre leo cada uno de los relatos que me envían y, quién sabe, quizás el tuyo sea el próximo en aparecer en el canal. Ahora, apaga las luces, busca tu manta favorita y acomódate mientras nos adentramos en la primera de estas historias. Esta historia nos la envió Ana, una joven profesora que tuvo su primera experiencia laboral en una escuela rural con mucha historia. Lo que vivió allí la marcó profundamente y, según nos cuenta, cambió para siempre su percepción de los lugares que habitamos. Esto fue lo que nos escribió. Mi nombre es Ana y hace unos 10 años, recién egresada de la universidad y con mi título de maestra bajo el brazo, me sentía llena de ideales y optimismo. Mi primer trabajo fue en una pequeña escuela primaria rural llamada El Ceibo, ubicada a unos 40 minutos de la ciudad, en un camino de tierra que se adentraba en un paisaje de campos y árboles solitarios. Era un lugar pintoresco, rodeado de naturaleza, y la idea de contribuir a una comunidad pequeña me llenaba de ilusión. La escuela El Ceibo no era grande, apenas tenía 3 aulas, una dirección y una pequeña sala de maestros que también funcionaba como biblioteca y comedor. El edificio era antiguo, de principios del siglo XX, construido con ladrillos a la vista y techos altos. Aunque se notaba el paso del tiempo, estaba bien mantenida, y las paredes recién pintadas le daban un aire acogedor. Había un enorme ceibo en el patio delantero, con flores rojas vibrantes en primavera que le daban nombre al lugar. Al principio, todo fue maravilloso. Los niños eran adorables, curiosos y respetuosos. Mis colegas, la directora y otras 2 maestras eran personas cálidas y experimentadas que me acogieron con los brazos abiertos. Yo era la maestra nueva, la más joven, y me asignaron el grupo de 2º grado. Los días pasaban entre risas de niños, el sonido de tizas sobre la pizarra y el aroma a leña quemándose en el viejo hogar a leña que teníamos en el aula para los días fríos. Sin embargo, a medida que las semanas se convirtieron en meses, empecé a notar pequeñas peculiaridades en la escuela, cosas a las que al principio no les di importancia, atribuyéndolas al cansancio, la imaginación o simplemente a la antigüedad del edificio. El primer incidente realmente extraño ocurrió un martes por la tarde. Había terminado mi jornada y estaba corrigiendo algunos trabajos de mis alumnos en mi aula. La escuela estaba ya casi vacía, solo quedaba la directora en su oficina y yo. El sol empezaba a bajar, tiñendo las ventanas de un naranja suave. De repente escuché un tintineo débil, como el de una campanilla, proveniente del aula de al lado, la de 3er grado. Era el sonido de esas viejas campanillas que se usan para llamar la atención de los niños, un juguete o algo similar. Al principio pensé que quizás uno de mis colegas había olvidado algo y había vuelto. Me levanté y me asomé al pasillo. Estaba completamente oscuro, ya que las luces aún no estaban encendidas. El tintineo continuó, ahora un poco más fuerte, como si alguien estuviera agitándola. «Hola», llamé, un poco insegura. «¿Hay alguien ahí?» No hubo respuesta, pero el tintineo cesó abruptamente. Me quedé en silencio por un momento, escuchando el latido de mi propio corazón. No había nada. Decidí ignorarlo. Seguramente era la directora, o el viento, o cualquier cosa, pero ese fue solo el comienzo. Pocos días después, al llegar por la mañana, encontré la ventana de mi aula abierta de par en par. Recuerdo perfectamente haberla cerrado la tarde anterior, porque había empezado a llover. Revisé si alguien había forzado la entrada, pero no había signos. Pensé que quizás la había olvidado sin querer, o que la portera la había abierto al limpiar. Lo comenté con la portera, una señora mayor llamada Elena, y ella me aseguró que no había tocado las ventanas de mi aula. La directora tampoco la había abierto. Empecé a sentir una punzada de incomodidad, pero la descarté rápidamente. Cosas de edificios viejos, me dije. Las noches empezaron a ser más largas. A veces, tenía que quedarme hasta tarde para preparar material o terminar de corregir. Eran esas horas, cuando la escuela se sumergía en un silencio profundo, solo roto por el canto de los grillos o el ulular de un búho. Cuando los fenómenos se intensificaban, escuchaba pasos en los pasillos, un arrastrar de sillas en las aulas vacías o un leve murmullo proveniente del patio. Me obligaba a no mirar, a no prestar atención, a convencerme de que era mi imaginación jugándome una mala pasada. Una tarde, mientras estaba en mi aula, la luz parpadeó y se fue. Era un problema común en la zona rural, así que saqué mi linterna del bolso. Mientras esperaba que la luz regresara,
Escuché lo que me pareció el suave llanto de un niño. Era tenue, casi inaudible, pero inconfundiblemente el sonido de un niño sollozando. Provenía de debajo de mi escritorio. Me quedé helada. Con el corazón latiéndome a 1000 por hora, apunté la linterna debajo del escritorio. No había nada, solo mis piernas y los cables de la computadora. En ese mismo instante, la luz regresó y el llanto se detuvo. Mis manos temblaban. Decidí que era hora de hablar con alguien. La directora, doña Carmen, era una mujer amable y sensata. Le conté mis experiencias, tratando de sonar lo más racional posible. Ella me escuchó con atención, su expresión algo sombría. Ana, hija, me dijo finalmente, no eres la primera. Esta escuela tiene su historia. Se sentó a mi lado y me contó que, hacía muchos años, en la década de 1930, hubo una tragedia en la escuela. Un brote de difteria había golpeado la zona y varios niños se enfermaron gravemente. Uno de ellos, un niño llamado Pedrito, murió en el aula de 2º grado, precisamente la mía, porque una fuerte tormenta había cortado los caminos y no pudieron llevarlo a tiempo al hospital. Su madre, que era maestra en la misma escuela, nunca se recuperó del todo, y desde entonces algunas personas, especialmente quienes pasan mucho tiempo aquí solos, han reportado cosas, pequeñas cosas, insistió doña Carmen. Llantos, objetos que se mueven, sombras fugaces. La revelación me impactó, pero a la vez me dio una extraña sensación de validación. No estaba loca. No era mi imaginación, había algo o alguien en la escuela, y ese alguien era Pedrito. A partir de ese día, mi percepción de la escuela cambió. Ya no sentía solo incomodidad, sino una mezcla de miedo y una extraña tristeza por el pequeño fantasma. Empecé a buscar viejos registros en la pequeña biblioteca de la escuela, documentos antiguos que doña Carmen me permitió ver. Encontré algunas fotos en blanco y negro de la escuela de esa época. Y sí, allí estaba Pedrito, un niño de unos 7 u 8 años, con ojos grandes y tristes, en una foto de grupo de 1933. Su madre, la maestra Elena, aparecía en otra foto, con una expresión de profunda melancolía. Los fenómenos continuaron, pero ahora los observaba con una curiosidad teñida de respeto. Un día, al llegar al aula, encontré un pequeño dibujo en mi pizarra. Era un dibujo de tiza, un poco torpe, de una casita con un sol. Ninguno de mis alumnos dibujaba así. Recordé la descripción de Pedrito, que le encantaba dibujar. Borré el dibujo con la sensación de estar borrando un recuerdo. Una tarde, mientras me preparaba para irme, me senté en uno de los pupitres de la última fila. La escuela estaba en completo silencio. De repente, sentí un frío intenso a mi lado, como si alguien hubiera abierto una ventana en pleno invierno. Mi aliento se condensó en el aire. Levanté la vista y justo en el pupitre a mi derecha vi una mancha oscura y semitransparente, como una silueta borrosa de un niño sentado. No tenía rasgos definidos, era solo una concentración de oscuridad y frío. Me quedé petrificada, el corazón martilleándome en el pecho. No podía moverme, no podía gritar. La silueta pareció girar su cabeza hacia mí. Sentí una profunda tristeza, una soledad abrumadora que me invadió como una ola. Duró solo unos segundos, pero parecieron una eternidad. Luego, la silueta se desvaneció y el frío retrocedió, dejándome tiritando y con la piel de gallina. Esa noche no pude dormir. La imagen de la silueta y la sensación de tristeza me perseguían. Al día siguiente llegué temprano a la escuela, decidida a entender más, o quizás a intentar ayudar a esa pequeña alma. Fui directamente al aula de 2º grado. Miré el pupitre donde había sentido su presencia. Luego, mi mirada se posó en un viejo cajón de madera empotrado en la pared trasera del aula, que solía usarse para guardar materiales viejos. Llevaba años cerrado con un pequeño candado oxidado. Por alguna razón, sentí una urgencia incontrolable de abrirlo. Fui a la dirección y le pedí a doña Carmen la llave del cajón. Ella parecía reacia al principio. Ana, ese cajón lleva cerrado mucho tiempo. No hay nada ahí que valga la pena. Pero mi insistencia era fuerte. Finalmente, me entregó una llave pequeña y antigua. Volví al aula. La llave temblaba en mi mano. Inserté la llave en la cerradura y con un crujido metálico, el candado cedió. Abrí el cajón. Dentro, entre polvo y telarañas, encontré un pequeño cuaderno de dibujo, gastado y con las tapas manchadas. Al lado había un lápiz de madera corto y una pequeña campanilla de bronce, la misma que había escuchado tintinear. Abrí el cuaderno con cuidado. Las páginas estaban llenas de dibujos infantiles, casitas,
árboles, soles, algunos animales, todos hechos con una simplicidad conmovedora. Pasé las páginas hasta el final. En la última hoja, con una caligrafía infantil un poco inestable, pero claramente legible, estaba escrito un nombre, Pedrito, y debajo una fecha, 15 de mayo de 1933. Era el día de su muerte. Sentí un nudo en la garganta. De repente, una ráfaga de viento helado entró por la ventana, que estaba cerrada. Las páginas del cuaderno se agitaron violentamente. La pequeña campanilla que había dejado sobre el escritorio comenzó a tintinear por sí sola, suavemente al principio, y luego con más fuerza, como si la estuvieran agitando con rapidez. No era un sonido aterrador, sino un sonido de despedida o quizás de alivio. Sentí el frío en mi piel, pero esta vez no venía acompañado de miedo, sino de una profunda sensación de paz. Era como si una carga se hubiera levantado. El tintineo de la campanilla se fue apagando, las páginas del cuaderno dejaron de moverse y el frío desapareció. El aula volvió a su estado normal, aunque el aire se sentía diferente, más ligero. Tomé el cuaderno y la campanilla. Decidí que Pedrito merecía un lugar de descanso. Hablé con doña Carmen y le conté lo que había encontrado. Ella, con lágrimas en los ojos, estuvo de acuerdo. Juntas, fuimos al patio trasero, donde había un pequeño jardín de rosas. Cavamos un pequeño agujero junto al tronco del ceibo que le daba nombre a la escuela y enterramos el cuaderno, el lápiz y la campanilla. Pronunciamos unas palabras en silencio, deseando paz al pequeño Pedrito y a su madre. Después de eso, los fenómenos cesaron por completo. No hubo más llantos, ni pasos, ni siluetas. La escuela El Ceibo recuperó su normalidad, o al menos la normalidad que había tenido antes de que yo llegara. Los años siguientes transcurrieron sin incidentes, y yo terminé mi ciclo en esa escuela con la certeza de que había ayudado a una pequeña alma a encontrar su camino. Aún hoy, cuando recuerdo esa época, me pregunto si Pedrito encontró la paz, si su madre, la maestra Elena, también lo hizo. A veces pienso en el pequeño ceibo del patio, imaginando que sus ramas, ahora frondosas, guardan el secreto de ese pequeño niño y su triste historia. Lo que viví en el ceibo me enseñó que los lugares no son solo estructuras de ladrillo y cemento, sino contenedores de historias, emociones y a veces de almas que esperan ser escuchadas para poder descansar. Y así termina la historia que Ana compartió conmigo, un testimonio conmovedor de cómo un simple gesto de empatía puede traer paz a un alma en pena. Es increíble cómo los lugares que nos parecen más cotidianos pueden guardar los secretos más profundos y las experiencias más inexplicables. Si tú también tienes una historia de algún encuentro con lo paranormal en una escuela, un hospital o cualquier otro lugar con historia, déjala en los comentarios o envíamela directamente. Me encanta leer sus relatos y compartir estas vivencias. Esta historia nos la envió Laura, una joven que hace algunos años se aventuró a cumplir su sueño de ser maestra en una escuela rural. Lo que vivió allí la cambió para siempre. Si tú también tienes una experiencia que te gustaría compartir con la comunidad, puedes enviárnosla o dejarla en los comentarios. Me encanta leer sus relatos. Prepárense para esta historia de aulas y sombras. Hashtag, mi nombre es Laura. Y esta historia comenzó hace unos 7 años, cuando recién terminaba la universidad con mi título de maestra bajo el brazo, llena de ilusiones y una energía desbordante. Quería hacer una diferencia, no solo en la vida de los niños, sino también en un lugar donde mi trabajo realmente importara. Fue así como postulé a una pequeña escuela rural en un pueblo casi olvidado en las montañas. Un lugar llamado El Olvido. El nombre ya debería haberme dado una pista. La escuela primaria rural. El Olvido era un edificio centenario, de piedra oscura y madera crujiente, que parecía haber sido tallado en el mismo paisaje montañoso. Estaba a kilómetros de cualquier carretera principal, rodeada por un bosque denso y la majestuosidad imponente de la sierra. Había pocas casas dispersas en el valle y la población escolar era de apenas 12 niños, de edades variadas, desde los 5 hasta los 12 años, todos en un solo aula, lo que hacía mi trabajo aún más desafiante y gratificante. El resto del edificio, el ala este, estaba clausurado desde hacía décadas, una sección más grande y antigua que albergaba aulas y un pequeño auditorio, ahora cubiertos de telarañas y polvo.
Al principio, todo fue idílico. El aire fresco de la montaña, el silencio roto solo por el canto de los pájaros y el murmullo del viento entre los árboles, la calidez de la pequeña comunidad. Me instalaron en un pequeño anexo de la escuela, un apartamento modesto con una cocina, un baño y una habitación justo al lado del aula principal donde impartía clases. Era mi primera experiencia viviendo completamente sola y me sentía como una pionera. Los primeros días me dediqué a explorar el lugar, admirando la arquitectura antigua, los murales descoloridos en la entrada principal y el enorme patio de tierra donde los niños jugaban con una alegría contagiosa, pero el idilio no tardó en fracturarse. Poco a poco comenzaron los pequeños detalles, casi imperceptibles, que mi mente, en su afán de encontrar una explicación lógica, atribuía a la antigüedad del edificio o a mi propia imaginación. La primera vez fue una noche mientras corregía exámenes. Oí un débil rasgueo de cuerdas de guitarra, como una melodía infantil que parecía venir del ala este, la parte clausurada. Pensé que quizás era el viento o algún animal, pero el sonido tenía un ritmo, una intencionalidad que me inquietó. La música duró solo unos segundos y luego se desvaneció en el silencio de la noche. Me encogí de hombros y volví a mis papeles. Luego empezaron los pasos pequeños, ligeros, como de niños corriendo por los pasillos. Esto ocurría por la tarde, después de que el último alumno se iba, o a altas horas de la noche, cuando el único sonido debería ser el de mi propia respiración. Al principio, pensaba que eran los niños jugando afuera, pero al asomarme por la ventana, el patio estaba completamente vacío y el crepúsculo ya cubría el valle. Una vez, estaba en la cocina y escuché lo que sonó como un pequeño balón de fútbol rebotando en el aula. Me acerqué con cautela, abrí la puerta y no había nada. Las sillas estaban boca abajo sobre las mesas como las había dejado. El balón de goma que usaban los niños estaba guardado en el armario. La sensación de no estar sola se hizo más persistente. A veces, sentía una mirada en mi espalda cuando estaba en mi apartamento o percibía un ligero cambio de temperatura en alguna esquina de los pasillos, un frío repentino que me erizaba la piel incluso en los días más calurosos de otoño. Los libros de texto que dejaba ordenados en mi escritorio a veces aparecían ligeramente movidos, con alguna página doblada o marcada al azar. Una mañana encontré un pequeño dibujo a crayola, un dibujo infantil de un sol sonriente y una casita en mi pupitre. Ninguno de mis alumnos lo reconoció y no era el estilo de ninguno de ellos. Me pareció dulce, pero extrañamente fuera de lugar. Lo guardé pensando que quizás era de algún niño que había entrado antes de la clase. Mi curiosidad me llevó a investigar un poco. Durante el día, cuando los niños estaban en clase y el sol disipaba parte de la opresión, me aventuraba un poco más allá del aula principal. El ala este estaba cerrada con un candado oxidado. Por las ventanas solo se veía una densa capa de polvo y sombras. Un día, con la excusa de buscar viejos materiales didácticos, le pregunté a don Emilio, el bedel del pueblo, un hombre de pocas palabras y mirada cansada, sobre la historia de la escuela. Él se limitó a decir, con un tono algo grave, «Aquí han pasado muchas cosas, señorita, cosas viejas, mejor no preguntar mucho». La evasión de los pocos adultos del pueblo era notoria. Si intentaba indagar sobre el ala este, cambiaban de tema o se ponían visiblemente incómodos. Una señora mayor, la abuela de una de mis alumnas, me dijo una vez con una voz apenas audible, «Aquí los niños nunca se fueron del todo». Su comentario me heló la sangre. Con el tiempo, las manifestaciones se hicieron más claras y directas. Ya no eran solo sonidos, sino ecos de la actividad escolar. Oí que alguien golpeó una puerta, como si un niño travieso intentara llamar la atención. A veces, mientras caminaba por el pasillo que conectaba mi apartamento con el aula, juraba escuchar el murmullo de voces infantiles recitando lecciones, o el inconfundible sonido de una tiza chocando contra un pizarrón. Una tarde, después de la escuela, mientras recogía mis cosas, la campana de recreo, una campana vieja de bronce que colgaba en el patio, pero que yo solo tocaba manualmente al inicio y final de las clases, sonó con fuerza. La miré desde la ventana y no había nadie. Nadie. El terror comenzó a instalarse en mí, un terror frío y constante que se iba apoderando de mis noches. La zona más activa, sin duda, era el ala este. La curiosidad se convirtió en una obsesión macabra. ¿Qué se escondía allí? Una noche, la luna llena iluminaba el exterior con una luz fantasmagórica. No pude dormir. Los susurros parecían venir directamente de la pared que compartía con el ala clausurada. Me levanté. Tomé una vieja linterna y me dirigí al candado oxidado. Para mi sorpresa, el candado estaba abierto, como si alguien lo hubiera forzado,
o simplemente lo hubiera dejado así. Mi corazón latía con fuerza, pero una fuerza irresistible me empujaba a entrar. Abrí la pesada puerta de madera y un olor a polvo, moho y algo indescifrable, dulce y putrefacto a la vez, me golpeó. El aire era gélido, mucho más que afuera. La luz de mi linterna bailaba sobre las sombras, revelando el caos de muebles cubiertos con sábanas blancas, montones de libros viejos desparramados y un silencio sepulcral que era más aterrador que cualquier ruido. Avancé con cautela por un pasillo largo, con las paredes llenas de grafiti descoloridos y dibujos infantiles. Algunas aulas tenían las puertas abiertas, mostrando pupitres desordenados, pizarrones con tiza aún escrita y armarios con restos de material escolar. Era como si la escuela hubiera sido abandonada en medio de una jornada. En una de las aulas, la más grande y al final del pasillo, sentí la presencia más fuerte. El frío era insoportable y mis dientes castañaban. La tiza y el borrador estaban sobre el pizarrón, como si la clase hubiera terminado hace solo unos minutos. Los pupitres de madera, aunque cubiertos de polvo, estaban dispuestos en filas ordenadas y sobre algunos de ellos había viejos cuadernos y libros abiertos. Mi linterna se posó en un pupitre en la primera fila y allí, perfectamente apoyado, encontré una pequeña muñeca de trapo con el cabello deshilachado y un botón por ojo. Una muñeca que era idéntica a la que la anciana del pueblo había mencionado de pasada, diciendo que era la favorita de la pequeña Ana. Mientras observaba la muñeca, una voz, clara y nítida como la de una niña, sonó justo detrás de mí. «Maestra, ¿ya vas a empezar la clase?» El pánico me paralizó. No pude moverme, no pude gritar. Sentí un pequeño tirón en la manga de mi chaqueta. Mi respiración se cortó. Con la piel de gallina y el corazón a punto de estallar, me giré lentamente, esperando ver a una figura espectral. Pero no había nada, solo la oscuridad y el eco de mi propia respiración agitada. La muñeca en el pupitre parecía estar mirándome, con su único ojo de botón. Salí corriendo de esa aula y del ala este como si el mismísimo diablo me persiguiera. No me detuve hasta estar encerrada en mi apartamento, temblando incontrolablemente. La noche fue un tormento. Oí risas, llantos, canciones de cuna y el eco incesante de pasos infantiles por todos los pasillos de la escuela, como si la barrera entre mi realidad y la de ellos se hubiera deshecho por completo. Al día siguiente, con el sol de la mañana, el miedo se diluyó un poco, pero la certeza de lo que había experimentado no. Volví a hablar con don Emilio, esta vez con más insistencia. Le conté todo. El viejo bedel me miró con una expresión de tristeza y resignación. Me explicó que hacía muchos años, la escuela había sufrido un brote de una enfermedad desconocida, una especie de gripe que diezmó a la población infantil del pueblo. Los niños enfermos, para evitar contagios mayores en sus casas, fueron aislados en el ala este de la escuela, bajo el cuidado de la única maestra que se atrevió a quedarse. Los que murieron fueron enterrados en un pequeño cementerio detrás de la escuela, pero lo más escalofriante de su relato fue que, al final, la maestra también enfermó y falleció, y la escuela quedó clausurada por un tiempo. Dicen que los niños nunca se dieron cuenta de que murieron, señorita, me dijo don Emilio, o quizás no quisieron irse, se quedaron esperando a su maestra. La pequeña Ana, la de la muñeca, fue una de ellas. Esa revelación fue un golpe devastador. Entendí que esos espíritus no eran maliciosos, sino que eran niños, inocentes y perdidos, que solo querían jugar, aprender y estar con su maestra. Eran ecos de vidas truncadas, atrapados en el único lugar que conocieron como su refugio y su mundo. Continué trabajando en la escuela primaria rural El Olvido durante unos meses más, pero cada día era una lucha. Me esforzaba por enseñar a mis alumnos presentes, mientras sentía la presencia constante de los ausentes. No podía evitar mirar de reojo hacia el ala este, o escuchar atentamente cualquier sonido. La voz de «Maestra, ¿ya vas a empezar la clase?» se había grabado en mi mente. Sentía una profunda compasión por esos pequeños espíritus, pero el miedo de no poder distinguir entre los vivos y los muertos, entre la realidad y la otra dimensión que se había abierto ante mí, se volvió insoportable. Finalmente, tomé la decisión de irme. Dejé la escuela de El Olvido con la excusa de buscar un puesto en la ciudad, algo que el pueblo, a regañadientes, comprendió. Pero la verdad es que no podía más. No podía vivir sabiendo que estaba compartiendo mi espacio con almas infantiles atrapadas, que me llamaban y esperaban que yo, una extraña, ocupara el lugar de su verdadera maestra. A veces, en las noches de silencio, cuando la imaginación vuela libre,
Aún me parece oír el débil rasgueo de aquella guitarra infantil o el susurro de una tiza en el pizarrón. La imagen de la muñeca de trapo y la voz de la pequeña Ana siguen grabadas en mi memoria. Nunca supe si lograron encontrar la paz o si siguen allí, en el ala este de la escuela primaria rural El Olvido, esperando por siempre a que alguien les dé su próxima lección. Y así termina el relato de Laura. Ella nunca regresó a las cumbres, y hasta el día de hoy el recuerdo de esos niños atrapados la persigue. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que los espíritus de los niños quedaron ligados a la escuela? Dejen sus teorías en los comentarios. Si les gustó esta historia y aún no lo han hecho, les invito a suscribirse para no perderse futuros relatos. Gracias por escuchar y hasta la próxima. Cuídense.